este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares. Y en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya. En el control técnico hoy nos acompaña don Alejandro Tobar. Allí, por supuesto, siempre hay un relevo. Ya Martínez, Julio Pinto, los tres maestros del equipo técnico de Radio Caracas Radio. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes pueden acceder a otras fuentes de información económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y desde luego a los archivos de La Otra Vía. Y aquellos que deseen comunicarse con nosotros de manera más directa, y que algunos lo hacen para sugerir, para criticarnos, para hacernos observaciones, les sugerimos una vez más, desde luego, hacerlo por laotravia@gmail.com. Hay un tema que a nosotros nos inquieta. Y nos inquieta no porque estemos forzosamente comprometidos con la idea de que al país y a nuestros oyentes, desde luego, dentro y fuera de Venezuela, hay que convencerles de que sí vamos a recuperar la actividad petrolera. Todos los días, de una u otra manera, en Caracas, en Lara, en Zulia, en Bolívar, en cualquier lugar de Venezuela, el tema petrolero está presente, porque no hay más que salir de la casa a hacer una cola para conseguir gasolina y no encontrarla. Y ahí se recuerda uno de la industria petrolera. Cuando además, por otro... ¿ah? Uno se recuerda de la industria petrolera, sí, además, exactamente, ¿no? Adicionalmente, si algunos funcionarios del Estado venezolano necesitan ampliar sus explicaciones con respecto a los cambios que estamos viviendo los venezolanos en este instante, en el tema económico, pues aparece el tema petrolero también, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sigamos entrando en esto porque se hace fastidioso. Pero bueno, esa es la realidad. Nosotros somos un país petrolero, con más de 100 años en la actividad petrolera, que en algún momento tuvimos la posibilidad de estar casi llegando a los 4 billones de barriles diarios de crudo, y que sin embargo hoy pues sabemos que tenemos alguna producción y algunos números cuando vienen algunos funcionarios de la OPEP, porque en el pasado íbamos en aviones venezolanos a las conferencias de la OPEP, pero ahora nos vienen a visitar y a uno le llama la atención el hecho para decir a lo que hemos llegado. En todo caso, hablar sobre el tema petrolero es también relacionarlo con hechos como los que se han dado esta semana. Esta semana hubo un encuentro a nivel de organismos internacionales sobre qué hacer con el futuro de América Latina. Bueno, y el tema de América Latina incluye al problema climático y desde luego el tema de la pandemia. Y allí estuvo presente el tema petrolero, porque habría que saber exactamente qué es lo que se va a hacer con el petróleo si estamos solidarizándonos con la propuesta de que haya cambio en lo que es el tema climático. El tema climático, y no tenemos más que vincularlo en estos días a lo que está sucediendo en España, en una isla en La Palma, para saber exactamente lo que significa el tema de la contaminación, y etcétera, etcétera. En todo caso, aterrizando, nosotros tenemos hoy un invitado muy especial, y cuando le hicimos la invitación, le dijimos: creímos que nadie mejor que usted para sostener una conversación de esta importancia y desde luego tener una visión más amplia de lo que definitivamente Venezuela debería estar haciendo hoy, tendría que hacer mañana para recuperar su actividad petrolera. Ese invitado es el señor José Toro Harding, el doctor José Toro Harding. Desde luego, a quien no solamente le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, sino que nos permita
transmitirle a nuestros radioescuchas una visión general de la actividad petrolera, no del pasado, sino la de hoy. ¿Qué es lo que él estima que se está haciendo o que sabe que se está haciendo? Y desde luego, ¿qué estima que se debería hacer para que nosotros finalmente decidamos si vamos a seguir siendo un país petrolero o no vamos a seguir ubicando entre quienes mantienen actividades en el comercio para por lo menos mantener parte del crecimiento económico? De todos modos, los bodegones dan para eso y para mucho más, y eso pues en algún momento de la conversación aparecerá. Yo en todo caso dejo en el uso de la palabra a Ligia Perdomo para que sea ella quien inicie esta conversación, y luego, desde luego, en la medida en que vayamos avanzando, pues iremos ampliando también la apreciación que tenemos con respecto al tema petrolero. Si podemos seguirlo siendo, pues una quimera, pues un sueño. Buenos días, amigos escucha, y bueno, bienvenido al señor Toro Hardy. Pero creo que deberíamos comenzar de una vez con el señor Toro Hardy, porque él se tiene que retirar antes de la hora. Entonces, para no perder tiempo, bueno, señor Toro Hardy, bienvenido. Y bueno, podemos escuchar sus consideraciones, las reflexiones o lo que usted sepa que está ocurriendo, como acaba de decir Edesio, a ver qué es lo que se está haciendo también en materia climática para evitar todo este desastre que estamos viendo en los últimos días en el país, ¿no? A nivel de la industria petrolera. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Esa pregunta que ustedes formulan, ¿podemos seguir siendo un país petrolero? Es algo que para mí me llena de angustia. Venezuela fue efectivamente un importante país petrolero con una larga historia en la industria. Por allá, por 1936, 1937, ya producíamos más petróleo que estamos produciendo hoy en día. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, y aunque los venezolanos no lo sepamos, esa guerra fue ganada por los aliados gracias al petróleo venezolano. Venezuela, aunque no participó en el conflicto, aportó cerca más del 60% del petróleo que utilizaron las fuerzas aliadas en su enfrentamiento contra las potencias del este. Y después, gracias al petróleo, Venezuela experimentó un crecimiento económico y social extraordinario. Para 1920, el 80% de la población venezolana era analfabeta. La expectativa de vida de un venezolano al nacer era de apenas 32 años. No había universidades, no había escuelas, no había nada. Y resulta que en muy poco tiempo pasamos a ser la economía más rápido de crecimiento del mundo. Sembramos el país de universidades, de colegios, de liceos, acabamos con el paludismo, acabamos con el analfabetismo, creamos unas instalaciones petroleras impresionantes. El bolívar llegó a ser la moneda más sólida del mundo, junto con el franco suizo y el bolívar venezolano. O sea, éramos un país excepcional. Y eso, en buena medida, se lo debimos al petróleo. Ya a finales del siglo pasado, empezábamos a darnos cuenta de que había que hacer grandes inversiones si queríamos mantenernos como un país petrolero importante, y se dio inicio a lo que se llamó la apertura petrolera, sumamente exitosa. Resulta que cuando se empiezan las licitaciones, todas las grandes empresas petroleras del mundo que conocían la historia de nuestro país como petrolera quisieron venir a invertir aquí. Y en un proceso absolutamente transparente se adelantó aquella apertura petrolera previa establecimiento de las condiciones legales por parte de la Corte Suprema de Justicia y previo establecimiento de las bases mínimas de negociación por parte del Congreso, y en un proceso de licitaciones absolutamente transparentes se comprometieron enormes inversiones que, de haberse cumplido, hoy en día Venezuela estaría produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios, y apenas estamos produciendo 500,000. Llegamos a tener 22, éramos dueños total o parcialmente de 22 refinerías en el mundo. De Europa se fueron, de Estados Unidos quedan 3, en Venezuela hay 6, de las cuales apenas 2 funcionan espasmódicamente, y por eso no tenemos gasolina. Estamos rápidamente dejando de ser un país petrolero. Ahora, ¿podemos volver a hacerlo? Sí, depende de nosotros. Podemos volver a hacerlo si adoptamos las medidas necesarias para generar confianza y atraer las inversiones. Y digo atraer las inversiones, porque lo que sí es imposible es pensar que esa industria va a quedar absolutamente en manos del Estado, porque se requieren inversiones del orden de, entre inversiones y gastos, una suma del orden de
25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años para empezar a acercarnos a lo que producíamos hace más de 20 años. Y desde luego el Estado está quebrado, el Estado no lo puede hacer y por tanto habría que hacerlo, habría que recurrir otra vez a la inversión privada, pero no como lo pretenden hacer hoy en día, asignándole a dedos a los amigos, contratos, no, con transparencia, con... Y esto me une con la segunda parte de la pregunta. Cuando me dicen, ¿y qué está pasando en materia ambiental? Bueno, quiero decirles que el mundo está profundamente angustiado con el recalentamiento de la atmósfera. Eso ha traído como consecuencia que la vida útil del petróleo se está acortando. La Agencia Internacional de la Energía y otros organismos especializados nos están diciendo que la demanda mundial de petróleo podrá seguir creciendo más o menos hasta el año 2040, pero que después el petróleo será progresivamente desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes. Nos quedan pues menos de 20 años. Y las inversiones petroleras tienen un tiempo de maduración muy largo, de manera que deberíamos estar empezando hoy a hacer esas inversiones si queremos aprovechar el tiempo de vida útil que le queda al petróleo. Pero hasta el momento no estamos haciendo nada de lo que debe hacerse. Nos estamos comiendo la flecha en la autopista de las inversiones mundiales en materia de hidrocarburos. Si continuamos por esta vía, muy rápidamente dejaremos de ser un país petrolero, a pesar de que todavía tenemos importantes reservas petroleras en nuestro país. Doctor Toro, buenos días a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Adelante. Usted habla de 20 años, suponiendo que se parta en este momento, pero después de estos 20 años, ¿qué? O sea, ¿qué hacer en Venezuela, en este caso, tomando en cuenta la situación en la que está ahora la industria petrolera? Claro, bueno, yo no estoy hablando de que dentro de 20 años se acabe el petróleo. Lo que estoy hablando es que la agencia especializada de que la demanda puede seguir creciendo unos 20 años, después se va a estabilizar en ese punto y después va a empezar a disminuir progresivamente desplazado el petróleo por otros agentes menos contaminantes. De manera que nosotros tenemos una amplia base de reservas, tenemos que empezar a diversificar la venezolana. Muchos dicen que es que Venezuela no siguió las palabras, lo que nos decía Arturo Blas Pietres en el área del petróleo. Yo creo que eso no fue así. Nosotros sembramos durante muchísimos años el petróleo en electricidad, en acueductos, en sanidad, combatiendo el paludismo, en escuelas, en universidades, en autopistas, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en industrias. Eso era sembrar el petróleo, eso es lo que estábamos haciendo. Pero quizás en un momento determinado el bolívar se empezó a devaluar, a revaluar demasiado, y entonces eso hacía difícil competir con bienes importados, y ahí se empezó a paralizar ese rápido proceso, o por lo menos a disminuir el ritmo de ese rápido proceso de crecimiento que teníamos. Ahora, el petróleo va a ser fundamental en las próximas etapas de la economía venezolana, porque es el sector que nos puede aportar el mayor volumen de divisas que vamos a requerir para desarrollar los demás sectores. Por eso necesitamos desarrollar el sector. Pero entendamos una cosa. Antes mencioné que no podía ser el Estado, porque el Estado está quebrado. El Estado no está en condiciones de invertir el dinero que hace falta para reactivar la industria. Tiene que ser inversión privada. Pero si estamos hablando de inversión privada, tenemos que entender que este mismo cuento que todos conocemos, lo conocen también otras naciones con petróleo. Y ellas saben que están creando condiciones más flexibles para atraer esos capitales. De manera que si nosotros vamos a creer que pagando el impuesto sobre la renta que hoy se pretende cobrar en la industria petrolera, o una regalía como la que se cobra, recordemos que en el 2008 el impuesto sobre la renta se aumentó del 35 al 50% para la actividad petrolera. La regalía se aumentó del 6,2% al 30%. La participación del Estado en las empresas subió a casi el 60%. Bajo esas condiciones, nadie va a venir a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay otros países que también tienen grandes reservas y que quieren monetizarlas, para lo cual están dando facilidades para atraer a los inversionistas. Ahora, ¿qué va a pasar después de los 20 años? Que fue concretamente su pregunta. Bueno, después de los 20 años tendremos una economía que esperemos se haya diversificado de aquí a allá
el petróleo siga aportando recursos, divisas importantes para mantener el proceso de crecimiento y que tengamos una economía más equilibrada de lo que llegó a ser en la última década o en las últimas 2 décadas del siglo XX. Sí. Estamos conversando con el doctor José Toros Petróleo en este instante para efectos nuestros y lo que nosotros hemos planteado este día en la otra vía. Doctor, hay una constante en la historia petrolera venezolana y es que siempre hemos vivido prácticamente de un mito. Nos hemos encargado de que cuando se habla de petróleo eso tiene que estar en manos del Estado, tiene que ser regido por el Estado y el sector privado lo uso o lo incorporo cuando necesito que incorporarlo. Pero lamentablemente hemos concluido entonces los venezolanos teniendo un mito y no un negocio. Y esa falta de visión de lo que significa realmente negocio nos ha desvinculado de la importancia de la participación del capital que se mete en esto a nivel mundial en la parte petrolera y se nos ha ido el tiempo y ahora nos encontramos con un grave escenario en donde no hay manera, sobre todo como usted decía, es de, por la vía de la confianza, estimular la participación del sector privado. El esquema sigue siendo el mismo. A nivel de la Constitución, en el artículo 303 está el concepto de la soberanía. Eso es prácticamente intocable. Pero en los negocios, como en la área petrolera, no se puede perder tiempo, ¿no? Es que no se puede perder tiempo. Es que el concepto de soberanía hay que interpretarlo bien. Nosotros necesitamos, de hecho, mientras estuvo el capital privado en Venezuela, en la industria petrolera fuimos la economía de más rápido crecimiento del mundo. Durante 6 décadas seguidas fuimos la economía de más rápido crecimiento del mundo. ¿Qué estaba pasando? Invertía el sector privado en petróleo. Eso generaba un efecto multiplicador. El dinero se distribuía el Estado aprovechaba los recursos, estaba otorgando créditos blandos como a través de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial, para industrializar al país. Y la actividad privada crecía enormemente, crecía la industria de la construcción, etc. Pero en un momento determinado empezamos a perder el rumbo. Yo ubico ese momento cuando empezaron a presentarse grandes conflictos en el Medio Oriente, por ejemplo en la guerra de Yom Kippur y el embargo petrolero árabe, cuando los precios del petróleo se pararon por allá en 1973 a niveles nunca antes imaginados. Al Estado venezolano le cayó un maná de recursos que nunca había esperado. Con esa cantidad de recursos, el Estado lo que hizo fue podía nacionalizarlo todo. Nacionalizó la industria petrolera, nacionalizó las industrias básicas, nacionalizó todas las actividades. ¿Cuál fue el resultado? Dentro de la estructura económica de Venezuela, el peso del sector público creció enormemente. Y ese sector público agigantado aplastó al sector privado, que fue cada vez más pequeño. De manera que el peso relativo del Estado creció y el sector privado se empequeñeció. A partir de ese momento empezamos a perder vitalidad. Y lamentablemente, aquellos conflictos del Medio Oriente se repetían con periódica frecuencia. Por ejemplo, a Belén en 1973-74 de la guerra de Yom Kippur. Después, en 1979, cayó el Shah de Irán, se volvió a repetir el mismo fenómeno. Los precios del petróleo esta vez se dispararon por encima de los $32 el barril. Otra vez tuvimos muchísimos recursos y otra vez volvimos a la banda. Y nuevamente el fenómeno se repite cuando ya durante el gobierno del presidente Chávez los precios del barril de la cesta venezolana superan los $114 el barril y entonces el Estado ya se apropió de todo y destruyó al sector privado. A partir de ese momento, la economía venezolana empieza a decrecer aceleradamente. Hoy en día hemos perdido más del 80% del Producto Interno Bruto. Hay una cifra que a mí me luce dramática. Durante casi 100 años, Venezuela tenía el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la América Latina. Y el más pobre era Haití. Resulta que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que este año el Producto Interno Bruto por habitante en Venezuela cae por debajo del de Haití. De manera que ahora estamos pasando a ser más pobres que el más pobre. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, por unas políticas
totalmente equivocadas que han destruido la economía venezolana, que han destruido a la sociedad venezolana, que han provocado que más de 6 millones de venezolanos hayan tenido que irse de su país, que han destruido a las universidades y la educación. Las bases mismas del crecimiento económico venezolano han sido distorsionadas. Si queremos recuperar este país, tenemos que pensar en que hay que volver a la racionalidad. Y no tenemos que inventar. Si antes lo estábamos haciendo muy bien, vamos a tratar de repetir lo que antes estábamos haciendo. Vamos a devolverle al sector privado la vitalidad que necesita para que el país pueda recuperarse y para que puedan solucionarse los problemas sociales que son cada vez mayores. Martín. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Mire, ¿Cómo está? Excelente. Los saludo desde los Estados Unidos. Usted ha hablado de los 20 años. No voy a retomar lo que dijo en ese momento, pero evidentemente, por lo que estamos escuchando, y seguramente mucha gente lo sabrá, este error la consecuencia del error que se cometió con la nacionalización de la industria petrolera venezolana se está viviendo hoy en día, adicionado al mal manejo y a todo lo que se conoce políticamente. Pero en este momento que se está viviendo, no solamente en Venezuela, a nivel mundial con la industria petrolera, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Hacia dónde va esto hoy? No dentro de 20 años, hoy. Bueno, en primer lugar tenemos que verlo hacia dónde va en el mundo y después hacia dónde va en Venezuela. En el mundo, evidentemente, hay una inmensa preocupación por los problemas de carácter económico. Es evidente que en el mundo el recalentamiento de la atmósfera ha pasado a ocupar una posición de preponderancia en la angustia de la humanidad y en los temas que manejan los gobiernos. De manera que se está desarrollando aceleradamente otro agente energético. Se está desarrollando, por ejemplo, en el sector automotriz, porque ahí es donde es el mayor consumo de gasolina, los automóviles eléctricos, los automóviles híbridos, muchas formas de motores que no van a funcionar, no van a trabajar con gasolina. En consecuencia, desde el punto de vista a nivel mundial, llegará un momento en que va a caer la demanda mundial de petróleo. Yo no creo que eso ocurra tan aceleradamente como muchos piensan. Es más, a rato, quizás la pandemia ha hecho que se produce ese efecto, pero de todas maneras, la demanda mundial del petróleo todavía tiene demasiada importancia dentro de la estructura de consumo energético mundial como para que se acabe de la noche a la mañana. Y en el caso específico de Venezuela, donde tenemos enormes reservas de petróleo en el subsuelo, es bastante irracional que estemos desperdiciando las oportunidades que todavía le quedan al petróleo con estas políticas absurdas que nos han tratado de vender durante los últimos años, que han destruido a la industria petrolera, que han acabado con... Miren, quizás ustedes lo saben, yo fui director de PDVSA durante los años de la apertura petrolera. A mí me asombraba cuando estábamos haciendo aquellas negociaciones que todos los países, todas las grandes empresas petroleras del mundo querían venir a Venezuela a participar en aquel proceso de inversión. Era algo absolutamente claro. En PDVSA habíamos empezado por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que estableciera cuáles eran los mecanismos que pudiesen permitir absorber participación privada para que junto con la asociación con PDVSA se pudiesen adelantar proyectos que eran indispensables. Y la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia de Román Duque Corredor, estableció aquellos mecanismos. Con aquello en la mano, en PDVSA entendimos que el problema era más político que jurídico. Tomamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia y se la entregamos al Congreso. Le dijimos al Congreso, fijen ustedes mismos en las bases mínimas de negociación, en base a lo que había aprobado la Corte Suprema. Y en función a eso, establecimos un proceso de licitaciones en varias etapas de la apertura petrolera. Y era impresionante el interés que había por venir a Venezuela, porque todos conocían la importancia estratégica de Venezuela como país petrolero. Y se comprometieron enormes inversiones. Gracias a ahí se encontró por primera vez un uso al petróleo de la faja petrolífera del Orinoco a través del desarrollo de tecnologías que permitían el mejoramiento de aquellos crudos para transformarlos en una especie de bitumen cargado de azufre y de vanadio que nada más servía para mezclarlo con crudo liviano
desarrollar unas tecnologías que permitiesen transformarlos en crudos livianos de alto valor en los mercados internacionales. Y quienes participaron en aquel proceso desarrollaron las tecnologías. Esto llegó a tener una enorme importancia. La faja petrolífera de la Orinoco, que es la mayor acumulación de petróleo in situ que se conoce en el mundo, se transformó en una realidad económica para Venezuela. Y después íbamos a desarrollar el proyecto Cristóbal Colón, no solo en petróleo, sino con gas. Tenemos enormes reservas de petróleo de gas no asociado. El gas que producimos en Venezuela es asociado a la producción petrolera, pero tenemos enormes reservas de gas no asociado al norte de la península de Paria Araya. Iniciamos el proyecto Cristóbal Colón con enorme éxito. Ahí vinieron ExxonMobil, varias empresas más. Estados Unidos iba a aportar el mercado y Venezuela iba a aportar el gas. Y con una inversión enorme nos íbamos a transformar en uno de los principales productores de gas en el mundo, de gas natural no asociado. Eso lo echaron por la boca. Después lo transformaron en el proyecto Mariscal Sur, que es una cosa mínima comparado con el Cristóbal Colón. Votaron a la ExxonMobil que se pueda desarrollar sus inversiones en Guyana. Destruyeron el potencial gasífero de Venezuela, y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo quisiera invitarles a ustedes a que vean las fotografías satelitales de noche de la NASA en Venezuela. Es en todo el hemisferio occidental. Ustedes saben cuál es el punto más iluminado de Venezuela en las noches. No es Caracas, no es Maracaibo, no es Valencia, es Punta de Mata. Y es Punta de Mata porque allá hay enormes yacimientos de petróleo a gran profundidad que para que suban a la superficie vienen gracias a la enorme cantidad de gas. Ese gas hay que reinyectarlo al yacimiento para mantener la presión del yacimiento. Se utiliza una parte para utilizarlo industrialmente, domésticamente, pero el resto hay que reinyectarlo. Eso no se está haciendo. Y hoy en día se está quemando, venteando el Mechungo. Por eso cuando uno ve las fotografías de la NASA de noche, el punto más iluminado de Venezuela es Punta de Mata. Ese acto criminal de quemar el gas que necesita el país. Bueno, eso nos está pasando. Estamos destruyendo. Necesitamos volver a la racionalidad, porque si no, las crisis no tienen final, se siguen profundizando y sencillamente se seguirá yendo gente de Venezuela. Y los venezolanos hoy ya estamos divididos en dos grupos. Los que se fueron al exterior y ven, no pueden estar con sus familias, y los que nos quedamos aquí se nos fueron los hijos. Pero nosotros, en el país, no hay trabajo. Lo que hay es un Estado cargado de corrupción, cargado de ignorancia, cargado de populismo, y que está destruyendo aceleradamente a Venezuela. Y resulta que nosotros tenemos todo el potencial necesario para recuperarlo, pero no lo podemos hacer dentro del actual esquema de política. Necesitamos un cambio radical de 180 grados en las políticas económicas del país, lo cual es imposible de lograr si previamente no hay un cambio de 180 grados en el modelo político del país. Vamos a hablar. Señor Toro Hardy, ¿nos está escuchando? Sí, perfectamente. Ok. Vamos a ir un momento al corte y ya regresamos, ¿sí? Vamos entonces al corte. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente.
Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR, la radio que se ve. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación con el doctor José Toro Hardy y como lo decíamos al comienzo cuando estábamos haciendo la presentación del invitado, nadie mejor en este momento para comprender lo que hemos vivido, lo que nos está pasando y desde luego las expectativas que hay con respecto al negocio petrolero. Su descripción hasta el momento nos ha puesto ante una realidad y es que tenemos que hacer algunas revisiones internas muy profundas y una de ellas es desafortunadamente la más complicada, que es la parte política. Nosotros los venezolanos pues somos los grandes responsables de lo que ha sucedido con la industria petrolera, lo que estamos viviendo en este momento, pero también somos los responsables de lo que pudiéramos tener mañana con esa actividad. En diferentes ocasiones, y lo recuerdo en este instante, cuando estaba Aurelio con nosotros, siempre coincidíamos en algo, y es que o nos enseriábamos con lo que queríamos hacer con la industria petrolera o nos íbamos a encontrar de repente lleno de petróleo, flotando sobre petróleo, pero sin poder hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Todo lo que nos está diciendo el doctor Toro Hardy en este instante. Ligia, te dejo a ti en el uso de la palabra. Creo que todavía no lo tenemos yo no sé si ustedes me ven. Ok. Sí. Sí, señor Toro Hardy. Yo le quería preguntar lo siguiente, y es que, bueno, la apuesta en la industria venezolana, la industria del petróleo en los últimos años, ha estado en la faja petrolífera del Orinoco. Y mi pregunta es, ¿estaba allí precisamente el futuro de la industria en el país? ¿Era eso lo que había que hacerse? ¿O se cometió algún error al enfocarse exclusivamente en un área para apostar al desarrollo de la industria energética? Bueno, petrolera, básicamente. Se cometieron enormes errores en los últimos 20 años. Se abandonó progresivamente la producción de tubos medianos y de tubos livianos que tenía Venezuela. Hoy en día vemos cómo la cuenca occidental del país está prácticamente abandonada. La cuenca del lago de Maracaibo, donde en la apertura petrolera se han producido unas inversiones enormes y vamos a producir una cantidad tan grande de petróleo que necesariamente íbamos a producir mucho gas asociado a la producción petrolera. Iban a ser tales los excedentes de gas que construimos un gasoducto por allá en la península para transportar ese petróleo hacia Colombia. Pero después, como no se hicieron inversiones, se paralizó progresivamente la producción del lago de Maracaibo, cayó la producción de gas y el gasoducto que había sido construido para exportar gas hacia Colombia durante muchos años se utilizó a la inversa para importar gas desde Colombia. Y hoy en día está abandonado ese gasoducto. En todas las cuencas de Venezuela se ha abandonado la producción y se concentraron todos los esfuerzos en la faja del Orinoco. Pero en la faja del Orinoco, como estaba prevista durante la apertura petrolera, era en función de cuatro grandes plantas mejoradoras de crudo que iban a ser en las cuatro grandes áreas: Cerro Negro, Petróleo, Marca, etc. Esas grandes plantas iban a transformar los crudos extrapesados, prácticamente sin valor comercial importante, en crudos livianos de altísimo valor comercial en los mercados internacionales. Y además iban a ser mejorados
en otras refinerías en las cuales PDVSA estaba asociada, estaba unido por el proyecto móvil en los supermercados. Eso tenía muchísimo sentido, pero hoy en día esos mejoradores no están funcionando, fueron abandonados, y en este momento lo que quieren es utilizarlo, en vez de para mejorar los crudos, para mezclarlos con crudos livianos importados y producir una especie de crudo capaz de servir de dieta a las refinerías venezolanas, que hoy en día en buena medida tampoco están funcionando, no solo porque no se mantuvieron adecuadamente, sino porque el petróleo que se produce en Venezuela ya no es adecuado para ser procesado en esa refinería, porque ya no tenemos los crudos livianos que antes teníamos, los crudos medianos que antes teníamos. Es una barbaridad lo que se ha hecho ahí. Y adicionalmente, en la cuenca nororiental de Venezuela, donde estaban los yacimientos más prolíficos del país, que eran muy profundos, a 19 milímetros de profundidad, pero un petróleo de excelente calidad. Ese petróleo subía a esa profundidad hasta la superficie gracias a la enorme presión del gas que había en el subsuelo. Ese gas impulsaba el petróleo y al llegar a la superficie se separaba el gas del petróleo, una parte se usaba y otra se usaba en la presión del yacimiento, pero las operaciones de reinyección de gas ya no se están haciendo. ¿Cuál es el resultado de eso? El gas que está impulsando el poco petróleo que se produce a la superficie se está quemando, no se está reinyectando, no se está utilizando. ¿Y qué ocurre? Al perder presión el yacimiento, porque no se le está reinyectando el gas, esos hidrocarburos se empiezan a solidificar en el yacimiento mismo y se pierde progresivamente, se están perdiendo progresivamente para siempre esos yacimientos que son los más valiosos que tiene Venezuela. Es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y mientras tanto han concentrado todos los esfuerzos en una faja de Orinoco, desvirtuando completamente el sentido de la misma, que se basaba en los mejoradores de crudo, que ahora los están utilizando nada más que para mezclar crudo. Y para mezclarlo, ni siquiera con petróleo que nosotros producimos, porque abandonamos la producción de ese petróleo, sino con crudos y naftas importados, entre otras cosas porque ya tampoco estamos produciendo la nafta que antes se producía en nuestra refinería. De manera que, perdónenme que estoy planteando un panorama desolador porque así lo siento. Es desolador lo que ha ocurrido en la industria petrolera venezolana. Edesio. Sí, tenemos algunos comentarios de oyentes. La señora Esperanza Cortés dice: el mejor programa, hay que educar a la gente con programas de economía. El señor Carlos Toro dice, señor Carlos Caro dice, Mr. Toro Hardy, gran venezolano y experto petrolero, ejemplo para los ciudadanos venezolanos que quieren a Venezuela. Y el señor Luis Pérez dice, quizás la respuesta es obvia, pero ¿podría explicar por qué en Venezuela no hay gasolina y se apela a la importación? ¿Realmente es por las sanciones? No. La razón es que en Venezuela no hay. Mira, Venezuela era un gran exportador de gasolina. Nosotros tenemos una infraestructura basada en 6 grandes refinerías. Primero tenemos el complejo refinador de Paraguaná, integrado por las refinerías de Amuay, Cardón y Ojo Grande, que llegó a ser el complejo refinador más grande del mundo en su momento. Tenemos la refinería del Palito, con un potencial de producción de 160.000 barriles diarios. Tenemos la refinería de Puerto La Cruz con 130.000 barriles diarios. No solo estábamos produciendo para satisfacer la demanda de gasolina de Venezuela, sino que estábamos exportando gasolina a todo el Caribe. Y las refinerías venezolanas, junto con la refinería que teníamos en Curazao, que ya no la tenemos tampoco, y junto con la refinería en San Croix, en las Islas Vírgenes, en asociación con GES, era el principal suplidor de petróleo y gasolina a todo el Caribe. El Caribe era una suerte de mare nostrum para el petróleo y para la gasolina venezolana. Ahí es donde estimamos el 10% de todas nuestras exportaciones de petróleo y también de gasolina, que es el mercado donde tenemos el mayor beneficio. El mayor beneficio que obtenía PDVSA en su operación era en el Caribe. Bueno, hoy en día ya no tenemos la refinería. Está parada la refinería GES. De las 6 refinerías que tenemos en Venezuela, 2 están operando espasmódicamente. Producen el Palito, por ejemplo, lo pusieron a producir 25.000 barriles diarios. Trataron de aumentar la producción, empezaron graves problemas
vibraciones en las plantas de carajeo catalítico, grandes derrames de petróleo que han dañado profundamente la ecología en Golfo Triste, en toda esa zona de la región del país, con altos incendios, accidentes. El mismo fenómeno se repitió en la refinería de carbón. En Amuay trataron de ponerle a funcionar y hubo una explosión gigantesca que destruyó una de las plantas y estuvieron muy estúpidos de decir que acaba de ser un misil que lo había destruido. Y así está, las refinerías del Palito la han puesto a funcionar varias veces y la tienen que parar y vuelve a arrancar y vuelven a parar y están medio produciendo. Esto es una barbaridad. Entonces resulta que después de ser grandes exportadores de gasolina, de tener una inmensa experiencia a nivel de refinación, porque éramos dueños, como antes dije, total o parcialmente de 22 refinerías en el mundo, hoy en día no somos capaces de producir la gasolina que requiere el deprimido mercado interno de Venezuela. Entonces, la poca producción, la gasolina que producimos la estamos usando con gasolina importada de otros países para poder suplir el mercado, y el resultado es que hay enormes colas en las estaciones de servicio de Venezuela. Esto no tiene sentido, esto es irracional. Sí, sí. Martín. Profesor, tenemos una pregunta del señor Caro, que es parte de nuestros oyentes televidentes a esta hora. ¿Usted cree que, por ejemplo, la ExxonMobil estaría dispuesta a invertir, a regresar a Venezuela? Mire, yo no lo sé. La ExxonMobil tiene una larga trayectoria en Venezuela, tiene una trayectoria muy exitosa, era quizás a través de sus filiales, pero Shell eran los principales aliados de la industria petrolera venezolana, conocen muy bien la geología venezolana, saben del potencial de producción, pero de Venezuela los votaron. E incluso después que los votaron, ellos llevaron el caso a arbitrajes internacionales, ganaron esos arbitrajes internacionales, pero Venezuela no se los ha pagado. Quizás llegará un momento en que tendremos que llamar a ExxonMobil y decirles: miren, señores, vengan aquí, vamos a negociar, vamos a sentarnos en la mesa, vuelvan a retomar sus activos, vengan a invertir en Venezuela para que nos ayude a reactivar eso. El tema es que hoy en día ExxonMobil ha centrado su interés en Guyana y se fueron de Venezuela y se fueron a Guyana, y en Guyana están desarrollando una industria petrolera, quizás a costos mayores que los que tenían en Venezuela, porque es fundamentalmente el petróleo que se produce en el mar, en alta mar, pero con una seguridad jurídica que en Venezuela no tiene. Ligia. Sí, señor Toro Hardy, queríamos saber también, aparte de la realidad muy particular que vive Venezuela por la destrucción que se ha hecho desde lo interno, por supuesto, de las autoridades a la industria petrolera y la caída en la producción. Más allá de eso, bueno, hemos visto, por supuesto, un repunte en los precios petroleros en los últimos meses, pero de manera particular, ¿cómo cree usted que ha afectado las sanciones que ha puesto la administración norteamericana a la industria petrolera, ¿no? Hemos visto cómo no se pueden utilizar buques para traer gasolina o para llevar crudo. Entonces, ¿cómo cree usted también que ha afectado eso de alguna manera ya la deplorable condición que ya teníamos en la industria, el haberse sumado a las sanciones del gobierno estadounidense? Mire, yo creo que las sanciones son la guinda del pastel, pero no son el pastel. Sí. Sí. Los problemas de la economía venezolana se inician muchísimo antes de que aparecieran las sanciones. La destrucción masiva de la industria petrolera empieza en el año 2002, cuando despiden a 20.000 trabajadores de PDVSA que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria y en conjunto acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Ahí empieza la destrucción masiva de PDVSA y de la industria petrolera venezolana. Se quedaron sin un personal capacitado. La base del éxito de la industria petrolera venezolana de PDVSA era una palabrita maravillosa que se llamaba meritocracia. Cuando alguien iba a trabajar a PDVSA, nadie iba a buscar un puesto de trabajo. La gente iba a buscar una carrera de por vida. Y sabían que una vez que entraba, cada 6 meses iba a ser sometida a un proceso de evaluación. Los que superaban ese proceso de evaluación semestral con éxito, varias veces se les aceleraba su carrera
Y de esa manera llegaban a los puestos decisivos, a los puestos directivos de la industria petrolera, los que a lo largo de su carrera habían tenido el mérito suficiente para hacerlo. Y ellos se transformaron en la columna vertebral del éxito de la industria petrolera venezolana. Pero los votaron a todos. Y los que se quedaron fueron en su mayor parte, todos, pero fueron en su mayor parte los que no habían tenido los méritos para ascender. Y ahí empezó la caída de la industria petrolera. Sí, sí. En los años del 2004, por razones ajenas a Venezuela, los precios del petróleo se dispararon, $114 el barril para la cesta venezolana, y entonces la gente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque era tal el nivel del precio que lo enmascaraba todo, pero ya la industria estaba en plena caída. En el 2008 le clavan una puntilla mortal a la industria. El gobierno decide aumentar el impuesto sobre la renta del 35 al 50%, la regalía del 16 2/3 al 30%, la participación del Estado en las empresas mixtas de la Paz del Orinoco al 60%. Y bajo esas condiciones ya no es posible invertir. Sin embargo, los precios estaban tan altos que muchas empresas extranjeras que estaban en las asociaciones mixtas decidieron quedarse pensando que las cosas iban a cambiar. Otras se fueron y demandaron al Estado venezolano en arbitrajes internacionales por violación de contratos y todas ganaron estos arbitrajes. Ya ahí estaban sentadas las bases de la destrucción de Venezuela. Estamos hablando del 2008. La industria cae vertiginosamente, sobre todo a partir del 2013, 2014. La caída, lástima, pero tengo aquí un gráfico para mostrárselo, es vertical la caída de la producción. Pero es que las sanciones todavía ni soñaban en existir. Las primeras sanciones empiezan en el año 2019 y eran a nivel de personas, no de país, ni de empresas. El daño ya estaba hecho. Hoy en día, claro que con la industria ya destruida, las sanciones impiden que algunas empresas puedan por ejemplo, Chevron probablemente le gustaría seguir en Venezuela, invertir más en Venezuela, tiene una larga trayectoria en el país. Son, como digo, la guinda del pastel, pero no son la cabeza de la Ligia. Bueno, creo que ya llegó el momento de despedir al señor Toro Hardy. Tiene un compromiso ya en breves minutos. Así que bueno, muchas gracias, señor Toro Hardy, por habernos acompañado esta mañana. Esperemos contar con usted en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Siempre estoy a la hora. Me gustaría en una nueva oportunidad poder presentar un panorama más optimista, porque yo en el fondo soy muy optimista con respecto a lo que va a ocurrir en Venezuela. Pero en este momento es difícil no señalar esta realidad apabullante que nos está afectando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros nos quedan pocos minutos. Nos quedan pocos minutos, pero sí es importante no solamente reflexionar con respecto a lo que nos ha expuesto el doctor Toro Hardy. Y es que definitivamente en los últimos días, como él lo exponía también en la conversación, es la aparición de nuevos elementos de componente energético para una cantidad de cambios que se están dando en la industria. En los últimos días nos llamó la atención que la señora Bachelet decía que era importante detener un poco la velocidad con la que se estaban imponiendo algunos cambios. Y justamente el elemento social, que es el que está mortificando a muchos gobiernos en el mundo, desde luego pues no desestima lo que es el componente energético. Lo de la pandemia ha impuesto cambios, ha provocado un descalabro a nivel de diferentes sectores de la economía global, y obviamente pues el componente energético está presente, está en esa agenda, en la agenda de la discusión diaria. Nosotros en Venezuela pues tenemos petróleo en abundancia, no sabemos finalmente cuáles son las reservas nuestras, porque una cuestión era las reservas como las cuantificábamos hace 10 años y ahora como las tenemos en este instante, exactamente de qué disponemos y qué es lo que podemos negociar en caso de que pretendamos aprovechar ese recurso. Y desde luego, como él lo decía también, es el componente político. El componente político definitivamente es el primer punto en este instante de las relaciones internas que tenemos los venezolanos y desde luego de la voluntad a favor o no de querer cambiar las cosas. Aquí hay que hacer cambios, hay que asumirlo como una responsabilidad histórica,
porque no es posible que seamos las minorías las que estamos pretendiendo imponer cambios a la fuerza y no definitivamente como lo necesita la mayoría, que es la mayoría de los venezolanos que todavía permanecemos acá y que nos resistimos a irnos del territorio nacional, ¿no? Y que además disculpa, que abordas el punto político que lo toca, que también lo tocó el señor Toro Hardy, y es que ahí vemos cómo con esta supuesta ley antibloqueo aprobada el año pasado, pues todo va a ser mucho más opaco que antes. Probablemente el gobierno pueda hacer alguna negociación, por llamarlo de alguna manera, con algunas empresas en el área petrolera y nosotros los vamos a desconocer perfectamente porque no hay manera de que haya una rendición pública o que haya algo que uno pueda conocer qué es lo que está pasando y a quién se les están entregando pues áreas para explotar el petróleo en todo caso, ¿no? Martín. Sí, quería comentar que fíjense ustedes lo que sucedió esta semana en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Y es que justamente si nos ponemos a revisar, el tema petrolero ni siquiera se tocó. Sí. O sea, en la agenda estuvo el COVID, la pandemia, el manejo de la pandemia y la distribución de las vacunas. Estuvo el problema migratorio, donde Venezuela por primera vez es punto de análisis, de discusión entre los mandatarios y los líderes del mundo, y estuvo los acuerdos que está llevando a cabo la administración de Biden con otros países, pero no precisamente en materia energética, no precisamente en materia petrolera ni migratoria, sino el tema de los submarinos nucleares que se firmó con Francia, Australia, etcétera, etcétera. No estuvo por ninguna parte el tema petrolero, porque en estos momentos realmente pareciera que eso no es prioritario. Y a lo interno, mira, por acá estábamos viendo, por cierto, queremos agradecer a todas las personas que se conectan y las personas que están en el chat, que se conectan y nos apoyan sábado a sábado. Por acá, en lo interno, es evidente lo que está pasando con la industria petrolera venezolana. Y por aquí un oyente decía, mira, pero si son fatalistas, porque eso es, el petróleo está ahí, lo que hay que hacer es sacarlo. Ojalá fuera así tan fácil. Ojalá fuera así tan fácil, porque si una de las cosas que ya lo han dicho varios de nuestros invitados en otro tiempo, en otros momentos también, es que primero el mito, que lo dijo el profesor Toro Hardy, el mito que hay sobre que Venezuela es un país petrolero. Ese mito lo hemos ido decantando a lo largo de los años en la otra vía, con nuestros invitados. Y segundo, que para eso se necesita tecnología y Venezuela lamentablemente nunca, no solamente ahora, nunca ha desarrollado esa tecnología. Sí. Ligia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, ya don Alejandro hizo la señal de costumbre, ¿no? Usted despide, señora Ligia. Bueno, agradeciendo a todos por su sintonía sábado a sábado. Bueno, el programa ya a la otra vía llega a ustedes gracias a la dirección general de Jaime Nestares, en la producción de Wilix Arcaya. Hoy en el control técnico tuvimos a Alejandro Tobar y normalmente también nos acompañan Jan Martínez y Julio Pinto. Y bueno, nos despedimos también Martín Ramos, Edesio Brito Adrián, Edesio Brito Escobar y quienes habla Ligia Perdomo. Sigan en sintonía de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía.